con Manolo Jovín, que es director de coro. Bueno, nada, puedes escucharlo. Para acabar con las audiciones, con los vídeos, vamos a escuchar ahora, para ir cerrando, un ejemplo. Vamos a poner el número 6, que si no me equivoco... Sí, este es... ¿Puedes parar un momento? Simplemente decir que esta es una misa que el taller Lolo Cornellana de la Fundación Valdesalas, que se ha preocupado de estos aspectos, junto con el Museo del Pueblo de Asturias y otras instituciones, e insisto, un gran consenso político, el obtener la condición de bien de interés cultural, y ha hecho una gran labor de difusión simplemente, y de conocimiento, no de recuperación, porque lo que está vivo no necesita resucitarse, ya está vivo, habría que matarlo antes para luego resucitarlo, pero en realidad la misa de gaita está viva, sin embargo estuvo en un proceso de un cierto retroceso, lo que lo demuestra el hecho de que en muchos sitios desapareció, pero está en la memoria, ¿no? Entonces se ayuda con estas trabajo donde hay veteranos y gente joven que la canta muy bien, gente que la lleva cantando 40 años y tocándola, 20, y gente que la canta por primera vez y tienen 20 y pocos años. Entonces, bueno, hay una idea de continuidad, ¿no? Y cuando se hizo una misa en los Jerónimos de Madrid, en esa misa estuvo como solista Maricruz Cristóbal Caunedo, pues realmente a la que no vamos a presentar porque es realmente formidable como persona y como cantante. Y aquí vais a ver un fragmento para que veáis también ese espacio de esos templos. El anterior era el de Cornellana, no se veía muy bien, pero también es un gran templo. Y aunque no sea un gran templo, esos espacios especiales que tienen las capillas y las ermitas y las parroquias y lo que sea. Entonces aquí vais a ver un trocito. Y al principio está el final de la marcha de Antón, tocada por Llorián, que es el acompañante habitual a la gaita de María Luz Cristóbal Caunedo. Escuchamos un par de minutos.
escuchar y ver un ejemplo que va a tocar otro tema, para que también quede ahí como reflexión, que es un ejemplo en el que, diríamos, la gaita se abre a la música sacra antigua, pero no desde la tradición oral, de la liturgia de tradición oral, como en este caso, sino simplemente desde la interpretación de la música antigua, como dentro del movimiento de música antigua internacional. Es curioso, también era un instrumento poco usado en la música antigua, pero cada vez se va usando más. Y en concreto, Jean-Pierre Van Haas, que es además un ilustre intérprete de cornamusa y ha grabado muchos discos, pues ha hecho un experimento, realmente, que es buscar a un pequeño grupo de cantores de gregoriano, que no son monjes, sino que son cantores de música antigua, y cantan muy bien, y él les ha acompañado, ha cogido un Kyrie tropado, es otra historia, con más texto, ha cogido un Kyrie precisamente de un cancionero, de un cantoral de Gerona, del siglo XIV, como podía cogerse de cualquier otro lugar, lo ha cantado, y él, Jean-Pierre Van Haas, lo acompaña con una gaita. Y realmente ese Kyrie incluso tiene giros parecidos al de la misa de gaita, porque son Kyries que tienen centones, es decir, células que se van repitiendo. La cuestión es que, en este caso, estamos hablando de música que los músicos cantan de forma siempre escrita, siempre igual, y la gaita, por supuesto, no está prescrita en el cantoral. La música medieval no lleva instrumentos escritos, ¿no? Simplemente se sabía que se podían hacer, y aquí se está atreviendo Van Haas a decir, bueno, vamos a ponerle una gaita, seguramente con la idea de que si no lo acompaña con un órgano sencillo, medieval, con pocos registros y pocas notas, bien puede servir una gaita. En Francia existía la tradición, por ejemplo, desde el siglo XVI, de acompañar al gregoriano, hasta el siglo XIX, con el serpentón. Todo eso, todas esas prácticas cayeron con el motu propio de Pío X. Por eso la misa de gaita es una reliquia y una resistencia absolutamente única en el mundo. Lo es. Bien, entonces en este caso vamos a ver algo realmente muy bonito y que circula o funcionaría, es un marco, seguramente es una iglesia o tal, pero no es para la liturgia. Ya estamos ante un concepto como cuando vamos a escuchar en un auditorio a un grupo de canto gregoriano seglar. No es lo mismo que escucharlo cuando escuchamos en el monasterio de San Pelayo las vísperas y cantan una pieza gregoriana. Allí están haciendo liturgia. En un concierto se hace otra cosa. Cambia sustancialmente. Entonces, lo curioso del caso es eso, cómo ese es un tipo de producto que es muy interesante, suena muy bien, pero realmente lo que aquí tenemos tiene esa otra particularidad de una tradición mixta, oral y escrita, y de una naturalidad de su inserción en la liturgia. Vamos a escuchar ese ejemplo para que lo veáis, porque es un ejemplo ilustrativo de otros mundos de la gaita y lo sagrado con matices. Es el ejemplo 4. Bien, hay más cosas. Solo quiero concluir con una reflexión. Evidentemente,
hay unas realidades históricas, pero también hubo muchos tópicos que hay que tener cuidado de no seguir manteniéndolos. Obviamente los gaiteros y gaiteras ahora no tienen nada que ver con esas figuras que hemos comentado. Hoy hay muchísimos gaiteros y gaiteras que son pues, desde amas de casa, investigadores, universitarios, médicos, etcétera, etcétera. La gaita tiene otro significado absolutamente distinto. La gaita y los gaiteros. Y también quiero decir una cosa más, y es que la propia Iglesia, luego de esos textos que vimos tan duros, contundentes y prohibitivos, pasó a una cierta tolerancia en los años 60-70, un poco en función del Vaticano II, el apoyo a las lenguas vernáculas y a las costumbres vernáculas, pero con la caída del latín, que fue otro gran mazazo para este tipo de misas, y pasó, en el caso de Asturias, podemos tener ese cierto orgullo de decir, y esto es un hecho, que un testimonio como el folleto, por ejemplo, que se publicó en la Catedral de Oviedo, donde está una liturgia de misa de gaita completa, redactada por el liturgista de la diócesis, y de la cual don Agustín Evia, archivero de la catedral, dijo que era simplemente, un texto que tengo por aquí, pero que ya no me da tiempo a leer, que era simplemente canónica, que era la misa que se debía de seguir en todos los sitios, porque estaba todo estipulado. ¿Dónde van los intermedios? Que incluso salen hasta un total de 6, utilizando todos los posibles sitios. Es decir, es una versión muy generosa y muy potente de la misa de gaita. Y cómo queda ratificada, santificada y todo lo que queráis a partir de ese momento. Eso no significa que un párroco pueda poner problemas, pero cuando vas con ese folleto a Madrid a ver al arzobispo o a Roma, como se ha ido, cuando ven que aquello está firmado con palabras muy religiosas para, evidentemente, la misa de gaita, pues se abren las puertas, se abren todas las puertas. Y podemos decir, sin que genere ningún género de dudas, que la misa de gaita, la gaita, acostumbrada a recibir palos, ese texto en concreto, es el texto más importante que se haya escrito desde la Iglesia a favor explícitamente de la misa de gaita desde hace 2000 años, eso sin duda ninguna. Y para concluir, pues una reflexión. Como estamos aquí, casi todos los que estamos aquí somos de Asturias, a veces no vemos las cosas de cerca con claridad. Pero reparáis en que la misa de gaita tiene una extraordinaria singularidad. Según Van Gess, no lo digo yo, las misas acompañadas de gaita eran frecuentes en el 19 en muchas partes de Europa, pero se fueron perdiendo. Y él considera que quedan 2 vestigios en el mundo de liturgia acompañada de gaita. Y esos 2 vestigios, curiosamente, teniendo en cuenta que hay 150 tipos de gaita, más o menos, que hay 200 países, grandes regiones, donde tienen gaita en todo el mundo, pues esos 2 vestigios, uno de ellos evidentemente es el de Asturias, y lo cita él, allí, lo cita él. Y otro, curiosamente, y sobre eso que no me pregunte nadie porque tengo que investigar algo más, pues que es un mundo muy lejano, es un rito en las comunidades sufíes de Túnez, un rito musulmán, de las comunidades más tolerantes del islamismo sufí, que es el más tolerante, que tiene mucho predicamento en Túnez. Curiosamente, el muacez, la gaita tunecina, sí sé algo, y es que es una gaita que por no ser de instrumento de la música clásica árabe, que cuida mucho, sí tuvo también unos problemas de estigma y de marginación, por otras razones, prohibiéndose en la radio y en la televisión públicas. Pero tuvo su hueco pues en las tabernas de los extrarradios, de los obreros, de los jóvenes que cantaban o que estaban allí bebiendo algo incluso. Porque yo digo que es un ambiente de una tolerancia distinta a lo que a veces estamos pensando sobre el Islam. Y esos ritos, los ritos de las sahuillas y toda esta historia, es algo en donde esas gaitas tienen una presencia. Que, insisto, solo citando a Van Gess, como los 2 casos que considera él que perviven, llama vestigios. En el caso de Asturias, evidentemente, no es un vestigio, es mucho más, aunque cita mi libro, que le llegó un poco en extremis y quizá no lo pudo leer a tiempo, ¿no? Pero es realmente fantástico y, por tanto, lo que quiero decir, por último, y ahora sí es verdad que acabo, cuando uno tiene la oportunidad de hablar de esto, pues aquí, o en otros lugares, pero sobre todo cuando hablas en otros lugares, ahora hace poco he hablado en Portugal, pues resulta
Portugal a través de una conexión virtual, porque viajo poco, ¿no? Pero por otras razones. Pero es igual, fue un congreso portugués. Es decir, causa una extraordinaria sensación. Causa una sensación porque esa gente que no escucha estas cosas, cuando oyen a Mariluz, cuando oyen esos sonidos, quedan realmente sorprendidos. Y realmente es así, porque a veces sin darnos cuenta no sabemos lo que tenemos. Yo creo que en la mesa de gaita Asturias tiene un verdadero tesoro del patrimonio. Nada más.